Dios les bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Quiero agradecerle a Dios por la bendición que me concede el poder predicar la palabra de Dios a través de las redes sociales, no solo a la iglesia de Cristo, sino también a aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador de sus almas. Hoy estaré hablando bajo el tema la Biblia. Así que, hermano y amigo, busque su Biblia para que juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras y de esta forma ser grandemente bendecidos. La lectura de la palabra de Dios se encuentra en el libro a los Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 12. La palabra del Señor lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, vengo delante de tu presencia suplicándote, Dios mío, que seas tú obrando en cada vida y en cada corazón de una forma poderosa, trayendo bendición, esperanza, salvación. Oh Dios, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria es para ti. Amén. Amén. El regalo de Dios más grande después de su Hijo Jesucristo es la Biblia, la cual para bien afecta a todo aquel que la lee y la vive. La ley de Jehová es perfecta, dice la palabra, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El autor de la epístola a los Hebreos, mis amados, pudo reconocer por revelación divina lo importante, lo poderoso que es la palabra de Dios. Él dijo que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y hasta discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia, mis amados, ha ocupado todos los años el primer lugar de los libros más vendidos. Cada minuto se venden 50 Biblias. Esto es 70,000 Biblias cada día y 26 millones cada año. La organización cristiana Los Gedeones, que son los que han puesto una Biblia en cada habitación de los hoteles, desde su existencia hace más de 100 años, han distribuido más de 1.6 billones de Biblia en 190 países del mundo. Esta organización religiosa tiene la encomienda de parte de Dios, la carga de parte del Señor, de que la palabra de Dios llegue a la mano de cada ser humano. La Biblia, mis amados, abarca 1500 años de historia. Fue escrita por 40 autores, entre reyes, historiadores, agricultores, pescadores, profetas y apóstoles. Fue escrita en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. En el 1382, Juan Wycliffe la tradujo al inglés. Fue el primer libro que se imprimió en el 1454 por el alemán Juan Gutenberg, que inventó la imprenta. El humanista y filósofo Voltaire
que vivió entre 1694 y 1778, dijo, y cito, de aquí a 50 años el mundo no oirá más de la Biblia. En los días de su popularidad, la Biblioteca de Inglaterra compró una copia del Nuevo Testamento en griego por la suma de $500,000, mientras la obra maestra de Voltaire se vendió por 8 centavos de dólar. Amado, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y que por más que los enemigos de la obra de Dios, los humanistas y filósofos, quieran ridiculizar la palabra de Dios, la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia, según la estadística, es también el libro más robado, pues es el más hurtado de las librerías, bibliotecas e iglesias. Esto no debe de extrañarnos, pues aún los del mal vivir ven la necesidad y el valor de la Biblia en sus vidas. La Biblia es la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es pura. En el Salmo 12:6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La Biblia es lámpara al que anda en oscuridad. En el Salmo 119, verso 105 dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia da testimonio de Jesucristo. En Juan capítulo 5, verso 39 dice: escudriñad las escrituras, dijo Cristo, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia dice que la tierra está suspendida en el espacio. Job capítulo 26, verso 7 dice: Él extiende, hablando de Dios, el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. La Biblia habla de la condensación del agua. Esto es, que el agua que se evapora sube a las nubes y vuelve a caer sobre la tierra en forma de lluvia. El profeta Amós en el capítulo 9, en el verso 6 dijo: ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra la derrama. Jehová es su nombre. No fue Aristóteles ni tampoco Cristóbal Colón los que descubrieron que la tierra era redonda, sino que 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías dijo por inspiración divina que Dios está sentado sobre la redondez de la tierra. Isaías capítulo 40, verso 22 lo dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. La Biblia profetizó 700 años antes que Jesucristo nacería en Belén de Judá. 700 años antes, el profeta Isaías dijo en el capítulo 7:14 que una virgen iba a concebir al Dios hecho carne, Jesús. Que Jesús sería traicionado por 30 monedas de plata. Dice la Biblia en Zacarías capítulo 11, en el verso 12. Y pesaron sobre mi salario 30 piezas de plata. La Biblia dijo 1000 años antes de Cristo que el Señor iba a morir en la cruz del Calvario y que iba a expresar lo siguiente según el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También lo dijo la Biblia, donde Jesús sería sepultado. En Isaías 53, en el verso 9, nos dice la palabra de Dios: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte,
Y la Biblia nos dice que un hombre rico llamado José de Arimatea prestó su sepulcro para que nuestro Señor fuera sepultado. El profeta Isaías habló de esto 700 años antes de Cristo. La Biblia dice que es como fuego que quema y purifica nuestro interior, y como martillo que quebranta el corazón más endurecido. En Jeremías capítulo 23, en el verso 29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La Biblia, mis amados, es poder de Dios. Romanos capítulo 1, 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La Biblia es la espada del Espíritu. En Efesios capítulo 6, 17 dice: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia trae, mis amados, bendición a los que la leen y a aquellos que la guardan. En Josué capítulo 1, en el verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amado, Dios prospera a aquellos que leen y guardan la palabra de Dios, para que todo nos salga bien. Eso es promesa de Dios, amados hermanos, que Dios tiene para todo aquel que lee la palabra. El libro de Apocalipsis dice que bienaventurado el que oye, el que lee la palabra de esta profecía. Hermanos, hay que leer la Biblia para ser sabio. Hay que creerla para ser salvo. Hay que practicarla para ser santo. Sabiendo todo esto, tenemos que volver a la Biblia. Hoy las doctrinas antibíblicas encuentran terreno fértil en los corazones de muchos cristianos e iglesias, porque ya la Biblia no ocupa el lugar principal de sus vidas cristianas o de la predicación en nuestros cultos. En las iglesias hay de todo menos culto de estudio bíblico. Por eso los cristianos de hoy lo que quieren es algarrobas y calabastras silvestres. Gloria a Dios. No es, amado, lo importante. No les importa ni quieren oír el evangelio completo. Lo que quieren es calabaza silvestre. Tienen comezón de oír, como dijo el apóstol San Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, verso del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Bien lo dijo el predicador inglés, conocido como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Y citamos: llegará un día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Amado, volvamos a la Biblia. La Biblia, mis amados, que arda en nuestros corazones, como los caminantes de Emaús. Que la Biblia escudriñe nuestra vida y corazón, como leímos en Hebreo 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que el predicador, amado, a través del mensaje bíblico, haga que el pecador reconozca su pecado. Como dijo el profeta Joel en el capítulo 2, verso 12 al 17. Por eso, ahora pues dice Jehová,
Convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque clemente y misericordioso es, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, predicadores. Proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Escuche bien. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Y que las iglesias, mis amados, se santifiquen y que busquen cada día más al Señor. Que Dios tiene, amado, la respuesta para todas nuestras interrogantes a través de la palabra de Dios, la Biblia. Amados, aunque los filósofos y los humanistas quieran decir que la Biblia se ha de perder y quedar extinta, que se volverá, amado, como si nada, que la gente se olvidarán de ella. Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Iglesia de Cristo, volvamos a la Biblia. Lamentablemente en las iglesias hay de todo menos palabra de Dios. Lamentablemente la iglesia se ha convertido en un lugar para entretener a los cristianos, en vez de que sean redargüidos por la palabra, que es más penetrante que toda espada de dos filos, que esa palabra penetre hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, amado, hoy la iglesia se ha convertido en una logia, en un club social, donde la gente van a entretenerse y ser entretenidos. Pero no se predica la palabra de Dios sin quitar y sin añadirle, que es la palabra de Dios que produce esa fe. La Biblia dice que la fe para salvación viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Volvamos a la Biblia. Que sea, amado, para nosotros el regalo más grande después de Cristo que Dios nos ha dejado. Amado, la palabra de Dios se predica en cada rincón de la tierra. Hay personas, amado, que tienen 1, 2 y 3 Biblias. 26,000 millones de Biblias se venden cada año. Amado, la palabra de Dios quiere hacer una obra en el hombre. La palabra de Dios lo retrata de cuerpo entero. La palabra de Dios, amado, cuando la leemos es como una radiografía de cuerpo entero, que nos hace ver los defectos, que nos hace ver aquello, amado, que estorba en nuestra vida cristiana para poder vivir una vida exitosa y triunfante a través de la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, Dios omnipotente, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús te doy gracias. Gracias, Dios mío, porque nos ha dado tu palabra. Permite, oh Dios, que tu palabra, Señor, sea el regalo más grande después de Cristo para cada ser humano, especialmente para tu pueblo, tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a vivirla, a practicarla y a creerla. En el nombre de Jesús te lo pido, la gloria para ti. Amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos.
Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Así que, mis amados, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová ese sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.